Feliz Pascua de Resurrección, queridos hermanos, en esta página. Y pues quisiera de leer las lecturas de este día. Hoy no he tenido transmisión y por eso lo hacemos de esta manera. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, dice: en aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgando de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Dice la primera lectura, el Salmo: pues este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Decimos el antífona. En la segunda lectura dice lo siguiente, de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses: hermanos, Dios, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en lo de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y hoy tenemos la secuencia, como ya sabemos: ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, y del Santo Evangelio. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo número 20, el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y los otros discípulos, y a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo corriendo, caminando al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puestos no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Entonces estas son como las lecturas, así dichas de manera rápida. Y pues la única reflexión que quisiera hacer en este día es que ojalá que nosotros también creamos realmente, porque en el tiempo actual pues se presenta mucho pensamiento como agnóstico, como ateo, ¿verdad? Que aparentemente que somos creyentes, pero parece que no, ¿verdad? Porque de ahí entra la grande desesperación que a veces solemos tener en la existencia, ¿verdad? Y nos quejamos de todo, pero el que vive bien, el que vive con fe en Jesucristo, realmente creyendo, yo sé que esto cuesta creer, la resurrección cuesta creer, pero el que cree realmente en la resurrección vive la vida muy, muy sabrosa, muy bonita, y como diría en lenguaje colombiano, perdonen ustedes este acento, ¿no? El lenguaje colombiano se dice vivir la vida muy rica. No importa las cosas, porque el hombre que realmente cree en Jesucristo vive la vida muy sabrosa, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Escritura de hoy, ¿verdad? Hago énfasis porque dice que hasta entonces no habían entendido las Escrituras. Recuerden ustedes que tantas veces Jesucristo les fue diciendo, ¿no? El Hijo del Hombre va a ser entregado, el Hijo del Hombre va a ser muerto, entregado a las manos de pecadores, pero al tercer día va a resucitar. En alguna ocasión los discípulos dijeron: ¿y eso de resucitar, qué será eso? Entonces la cabeza estaba como dura, y por supuesto que no sin razón, porque la resurrección en realidad cuesta bastante entenderla, cuesta bastante creer. Sin embargo, esto es verdad, es una realidad, no es una fábula, no es un cuento, no es un mito,
no es una leyenda, es algo verdadero, ¿verdad? Y hablando de la resurrección, el padre Manuel Carreira, él es un científico, entonces él dice, por ejemplo, de que lo que se prometió, lo que prometió Jesucristo en el capítulo 19 de San Mateo, cuando dice Jesucristo, pues serán como ángeles, ¿verdad? En aquella ocasión Cristo estaba hablando acerca del matrimonio, serán como ángeles, en esta tierra hombres y mujeres se casan, pero en la vida eterna no será así, sino serán como ángeles. Hago el paréntesis de que serán como, no ángeles, sino como ángeles. Eso es verdad, es decir, eso que Jesucristo hizo cuando los discípulos, eso lo vamos a ver dentro de 15 días, es decir, en el tercer domingo de Pascua, cuando Cristo se aparece a puertas cerradas e se introduce en la casa, cuando todos están por miedo a los judíos con las puertas atrancadas. Entonces dice que aparece allí. Fíjense que eso es impresionante, ¿verdad? Y por supuesto que no es un mito. Es impresionante como un cuerpo humano, porque todavía era cuerpo, es cuerpo, entonces logra entrar en una habitación. Entonces por eso aplica el padre Manuel Carreira este dicho de Jesucristo: serán como ángeles, que se hace real, incluso en la materia. Recordemos que él es un científico, y entonces él dice que, por ejemplo, el descubrimiento de la física cuántica en los laboratorios se puede también manifestar ese experimento, ¿verdad?, de las pequeñas partículas de materia en que caminan de un lugar para otro sin pasar por el medio. Entonces lo mismo que Cristo hace, ¿no? Y también nosotros estamos llamados a ese modo de vida. También hace el énfasis el padre Manuel Carreira de que, pues cuando nosotros ahorita en el tiempo que vivimos actualmente en la materia, entonces lastimosamente nuestro espíritu, como dice San Pablo, está como contristado, porque todavía vivimos en el cuerpo, y entonces el espíritu es como, pues no lleva la dirección de nuestra vida, sino es el cuerpo, y por eso sentimos tentación y por eso sentimos pecado. Pero en la vida eterna será al revés. No será el cuerpo que determine el espíritu, sino el espíritu que determina el cuerpo. Eso lo podemos ver en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, ¿verdad? Entonces nuestra vida va a ser plenamente espiritual, y repito una vez más, esto no es una fábula, no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento de hadas, sino es una realidad. Por eso dice, recordamos la lectura, dice, y nosotros somos testigos de eso. Decía Pedro, nosotros hemos comido y bebido con él, esto ellos lo vieron. Entonces, por tanto, no hay lugar a dudas de lo que sucede en la resurrección, para que nosotros también realmente creamos, ¿verdad?, de la resurrección del Señor, que es real, y nosotros vamos a poder participar de esta vida gloriosa que Cristo nos promete. Dicho con palabras de San Pablo, pues en su primera carta a los Corintios, también la segunda carta a los Tesalonicenses: cuerpos gloriosos. Eso es lo que vamos a hacer. Hay que creerlo, porque en el sentido de que no creemos es cuando nuestra vida se vuelve como muy quejumbrosa, muy quejumbrosa. En cambio, el que cree realmente en la resurrección, Cristo resucitó, como ya he dicho, vive la vida muy rica, muy sabrosa. Entonces, una vez más, feliz Pascua de Resurrección. ¿Hay motivos para alegrarse? Sí. Porque uno puede a veces preguntarse: ¿cómo puedo yo alegrarme en este tiempo de calamidad? ¿Cómo puedo alegrarme cuando estoy pasando problemas, cuando un familiar mío se me ha muerto, cuando tengo una deuda gigante? Uno a veces puede preguntarse eso. Sin embargo, sí hay motivo, porque como dice San Pablo en su carta a los Romanos, los sufrimientos que pasamos en esta vida no son en nada comparable con la gloria que se va a manifestar. Entonces, pues este pequeño mensaje que quisiera decirles, y nuevamente por tercera vez, feliz Pascua de Resurrección.